¿qué fuentes de incertidumbre es necesario considerar? Y evidentemente esas fuentes de incertidumbre, aunque hay algunas generales que siempre las vamos a tener que considerar digamos en todos los equipos, en todas las magnitudes, en todos los procesos, luego habrá otras que dependiendo de cuál sea el proceso, cuál sea la magnitud y cuál sea la precisión con la que queremos medir, pues habrá algunas que sí que afectan y otras que no. Lo que sí está claro es que el verdadero valor de una magnitud que se mide siempre es desconocido y siempre es desconocido debido a una serie de causas. La primera, el desconocimiento, los valores inexactos o las incertidumbres de los patrones de medida que estamos utilizando. Decíamos al inicio que calibrar es comparar las indicaciones de un proceso de medida, de un sistema de medida, con los valores de un patrón que nos da el valor de referencia. Pero evidentemente aquí nadie tiene la verdad absoluta. Ese valor de referencia existe y lo podemos determinar también con un determinado error, con una determinada incertidumbre. Entonces, de partida, siempre en todo proceso, que afectará más o afectará menos, vamos a tener unos valores o una componente de incertidumbre que siempre la tendremos que tener en cuenta, que es la del patrón que vamos a utilizar. Evidentemente, la tenemos que tener en cuenta siempre que esa incertidumbre no sea lo suficientemente pequeña como para ser despreciable frente a la resolución del equipo. Si nosotros tenemos una incertidumbre de un patrón en la que el valor está pues del orden de la 10 milésima de unidad, de lo que sea, de gramo, de milímetro, de lo que fuere, y nuestro equipo, la resolución que tiene, la capacidad de lectura que tiene más pequeña es de la centésima, pues evidentemente 2 o 3 órdenes de magnitud por encima en principio no afecta, pero de manera genérica es una componente de incertidumbre que siempre tenemos que tener en cuenta, la del valor inexacto del patrón o la incertidumbre del patrón, que la obtendremos del certificado correspondiente, que ahora veremos y comentaremos alguna cosita. Tenemos que tener en cuenta también las componentes debidas a la variabilidad de las medidas inherentes al método de medida, que se van a traducir normalmente en una variabilidad de las medidas y cuando hacemos una serie de medidas, pues habrá una dispersión que tendremos que cuantificarla adecuadamente. Y vamos a tener también siempre en todos los equipos una componente de incertidumbre debida a la resolución del instrumento o al redondeo. De alguna manera, cuando nosotros estamos utilizando un instrumento, da igual que sea digital o que sea analógico, si es analógico, nosotros con nuestro ojo estamos haciendo un redondeo y si es digital será el propio sistema del equipo el que está haciendo el redondeo, pero como consecuencia de ello hay una componente debida a ese propio redondeo. Entonces, en cada proceso hay que identificar y considerar las componentes que pueden influir en función del tipo de medida que queremos hacer, el tipo de equipo y la precisión. Como os decía, en genérico, luego habría que matizar en cada caso y en cada proceso, pero en genérico habría que tener en cuenta como mínimo la componente debida al patrón que estamos utilizando, habría que tener en cuenta la variabilidad de las propias medidas que estamos realizando, que se obtienen pues, de repetir las medidas frente al patrón una serie de veces, y habría que tener en cuenta la componente correspondiente a ese redondeo que hace el propio equipo si es digital o que hacemos que hace el operador si es analógico. Y luego estarían las magnitudes de influencia significativas, que en cada caso habrá que determinarlas también y que esto nos lleva pues, a plantear una de las cuestiones que plantearemos a continuación, que es, sobre todo en determinados ámbitos metrológicos, en el mundo metalmecánico, en la metrología dimensional y demás, una de las componentes que siempre está ahí y que nos puede generar una componente de incertidumbre significativa es la temperatura. Entonces, ahora comentaremos alguna cosita al respecto. Pero siguiendo con esta cuestión, decíamos que lo primero que tengo que tener en cuenta siempre, y siempre va a estar ahí, y que habrá que considerarlo, es la incertidumbre o los valores inexactos de los patrones de medida.